Buenos días, muchachos. El tema de hoy es bases biológicas del comportamiento humano. Bien, primero debemos distinguir que hay dos tipos de sistemas nerviosos: el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Este último es el que nos va a ocupar, pero mencionemos de forma rápida algo sobre el sistema nervioso periférico. Y se divide en dos partes: el sistema nervioso somático. Somático viene de soma, que significa cuerpo. Por lo tanto, el sistema nervioso somático transporta la información que llega del organismo hasta la médula y viceversa, ¿no? O sea, del cuerpo hacia la médula y de la médula hacia el cuerpo, ¿ya? Para un resumen. Y la otra parte sería el sistema nervioso autónomo. Autónomo significa pues que se rige por sus propias leyes. Por eso es que el sistema nervioso autónomo se comprende por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Este sistema nervioso simpático es el que se encarga de activar la fisiología del organismo. Por ejemplo, cuando vamos a salir a correr, pues no tenemos miedo, vamos a intentar protegernos ante algún evento, o cuando estamos llenos de ira y vamos a pelear, por ejemplo, ¿no? Se activa ahí nuestro sistema nervioso. ¿Ya? En esos casos se activa nuestro sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático se encarga de regular la fisiología del organismo, es decir, de tranquilizarnos, de moderarlo, de estabilizarlo, pues, ¿no? Después de que el sistema nervioso simpático lo hubiera activado por alguna circunstancia. Bien, esto es el sistema nervioso periférico. Ahora, el sistema nervioso central, ¿no? Que es el que nos corresponde. Se divide en dos partes: la médula espinal y el encéfalo. La médula espinal conduce los impulsos nerviosos que llegan del organismo al cerebro y viceversa, ¿no? Es todo lo que se encuentra debajo de nuestro encéfalo, hasta la zona lumbar, ¿no? Lo que está dentro de las vértebras. Toda la información que recibe nuestro cuerpo a través de nuestros nervios llegan a la médula espinal, ¿no? Al centro de nuestra columna, de las vértebras, y luego lo transportan hacia el cerebro donde corresponda, ¿no? Esa información. Ya, pero la parte que más me importa es el encéfalo. El encéfalo vendría a ser ese órgano que está dentro de nuestra cavidad craneal. Es decir, el encéfalo se compone por tres órganos a su vez. Uno es el tronco encefálico, el otro es el cerebelo y el otro el cerebro, la parte más importante. El tronco encefálico, también llamado cerebro reptiliano, ¿sí?, regula las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? La respiración, ritmo cardíaco, el bolo alimenticio, el hipo, tos, vómito, etc., ¿no? Y se encuentra acá también localizado el SARA, es decir, el sistema activador reticular ascendente, que se encarga pues de controlar la conciencia, la vigilia, el sueño, ¿no? Cuando estamos cansados, dormir, por ejemplo, estar atento, despierto también, ¿no? Todo eso se encarga el sistema activador reticular ascendente. Todas las funciones vitales, es decir, todas las funciones involuntarias, aquellas funciones que son necesarias para la supervivencia, ¿sí? Eso no nos encargamos nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a nuestra conciencia, nuestra voluntad, ¿no? No es algo que nuestra voluntad pueda manejar, sino que se encarga pues este cerebro reptiliano, ¿no?, primitivo, que sirve para la sobrevivencia, como dijimos. Luego está el cerebelo, ¿no?, que está acá atrás, que es como un pequeño cerebro, que controla los movimientos y posturas, es decir, nuestro equilibrio, ¿no? Se encarga de coordinar nuestros movimientos, regular la distancia y fuerza de las actividades motoras, ¿no? Se encarga de regular, coordinar todos los movimientos que tenemos, ¿no? Cuando estamos caminando, cuando montamos una bicicleta, cuando caminamos encima de una vereda, bueno, sin caernos, ahí es donde se activa de mayor manera el cerebelo. Y luego la parte más importante, la cual estamos esperando, que es el cerebro. La parte más voluminosa, la más evolucionada, la última en evolucionar, ¿no?, la más nueva, por decirlo así también. Y se encarga, a diferencia del tronco encefálico, se encarga de controlar las funciones que son voluntarias, ¿sí?, donde sí decidimos caminar, ir de acá para allá, pues no observar, hablar, etc. El cerebro es el soporte material más importante del sistema nervioso para la compleja actividad de los procesos psíquicos superiores, ¿no? Dentro del cerebro se encuentra pues la corteza y la subcorteza cerebral. Ahora vamos a ver la corteza cerebral. En la corteza cerebral encontramos los lóbulos cerebrales, ¿no? Ahí están los 4 lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal, ¿no?, frontal, que saca en la frente hacia arriba, es la parte más voluminosa también, ¿no?, y la parte más evolucionada del cerebro humano.
Ese lóbulo frontal se encarga de, luego tenemos los lóbulos cerebrales, están los 4 lóbulos cerebrales, y aquí tenemos el primero, lóbulo frontal, ¿no? Se encuentra en nuestra frente, hacia atrás, hasta cerca del parietal, la parte más voluminosa. Ya, este lóbulo frontal es el lóbulo de la personalidad, es decir, en el lóbulo frontal se juntan todas las funciones que son propiamente humanas. La actividad de planear, pues no, de resolver problemas matemáticos de repente, el hecho de pensar en nuestro futuro, decidir sobre lo que es bueno y malo, es decir, la acción moral, bien, el pensar en las probabilidades de un acto, todo esto tiene que ver con el lóbulo frontal, o sea, es decir, lo que pertenece exclusivamente al ser humano. Luego tenemos el lóbulo parietal, que se encuentra en la parte superior, la parte más dura también del cerebro. Bien, el lóbulo parietal recepciona e interpreta la información táctil y gustativa. Tiene que ver más que nada con las acciones motoras, motrices. Bien, y las sensaciones, sobre todo la sensación táctil, ¿no? Cuando, por ejemplo, tocamos algo, cuando nos golpean alguna parte del cuerpo, cuando tenemos algún dolor muscular, tal vez, ¿no? Cuando tenemos dolores dentro de nuestro organismo, bueno, cuando el estómago, por ejemplo, cuando sentimos vómito también. Toda esa información llega hasta el lóbulo parietal. Inclusive también, pues, la sensación del gusto. Cuando comemos algo, saboreamos algo, esa sensación también llega hasta el lóbulo parietal. La sensación del olfato, por ejemplo, el olfato y la audición, esas sensaciones llegan al lóbulo temporal, que está a los costados, ¿no? A los costados. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encarga de recepcionar la información de lo que olemos, lo que estamos escuchando, ¿no? Y por eso también, respecto a esto que escuchamos, es que el lóbulo temporal, sobre todo de la parte izquierda, se encarga de controlar las funciones del lenguaje, sobre todo las dos funciones más elementales, que son la de comprender y la de articular. Aquí en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo, que ahorita vamos a hablar de ello también, se encontraría el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca tiene que ver con la articulación del lenguaje, el hecho de hablar, ¿no? Formar las palabras y manifestarlas, hablar así como estoy hablando en este momento. Ahora, si yo tuviera una lesión en el área de Broca, bien, hay una lesión, es decir, hay una afasia de Broca, lo que provocaría esto es que yo no pueda articular correctamente las palabras, tendría dificultad para hablar, ¿no? Que no tiene nada que ver con comprender, ¿no? O la inteligencia, simplemente es un problema mecánico, físico, ¿sí? Motor, tartamudear, por ejemplo, ¿no? O cuando uno quiere decir una palabra pero no puede, se queda así como pausado, como atorado ahí en la lengua, en la boca, de no poder pronunciar esa palabra, como si algo nos impidiera eso. Eso es en el caso del área de Broca. En el caso del área de Wernicke, que se encuentra solamente a un ladito del área de Broca, por eso que tiene que ver con el lenguaje, el área de Wernicke se encarga de la comprensión, esta función que es comprender el lenguaje, ya sea comprender el lenguaje escrito o el lenguaje hablado. Por ejemplo, cuando estamos escuchando a un profesor que nos está explicando, ¿no? Algún problema o alguna teoría, y entendemos eso, ¿no? Entendemos cada palabra que dice, juntamos en nuestra mente, pues, las relaciones que él está manifestando, ya, de esa manera entendemos, ¿no? Y eso es porque está funcionando correctamente nuestra área de Wernicke. Ahora, si tuviéramos un problema, una lesión, un golpe, ¿no? Que provoca una gran lesión ahí justamente en el área de Wernicke, la consecuencia sería una afasia Wernicke. Esta afasia Wernicke se manifiesta en el hecho de que no vamos a poder comprender el lenguaje, como dije, ya sea hablado o ya sea escrito. Por ejemplo, estamos leyendo un libro, ¿no? Les doy la apología de Sócrates para que lean, pero leen las primeras 2 líneas, el primer párrafo y no entienden. Es algo muy raro, no comprende, usted mismo nos explica, ¿no? Pareciera que todo está en chino, en griego, y no entienden muy bien. Es muy difícil o no entienden. Y lo mismo pasaría cuando escuchan algo, cuando el profesor les explica, por ejemplo, una teoría, un problema sencillo, y necesitan escucharlo 1, 2, 10 veces, 20 veces, ¿no? Y aún así les es muy difícil terminar de comprender todo lo que se ha dicho. Como que escuchan todo mezclado, como que no tiene sentido lo que están escuchando. Eso se debe a esta afasia de Wernicke, ¿sí? Esas son las dos áreas entonces, ¿no? Área de Broca, articulación del lenguaje, y área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, ¿no?
Ambos se encuentran en el hemisferio izquierdo, justo en el lóbulo temporal, cerca al lóbulo frontal, ¿no? Esta parte que está acá. Bien. Y el lóbulo occipital, ¿no? Que es el que está acá atrás, encima del cerebelo. El lóbulo occipital se encarga de procesar la información de nuestra visión, ¿no? Del sentido de la visión. Todo lo que estamos viendo, todo lo que el órgano, este órgano que es el ojo, recibe como estímulos del mundo exterior, los agarra, los vuelve impulsos eléctricos, ¿no? Llenos de información que viajan por los nervios hasta llegar al lóbulo occipital, ¿no? Ya saben, toda esa información que viene de afuera, bueno, de los estímulos que nos rodea, llegan, se recepcionan por alguno de nuestros sentidos y tienen que llegar a alguna parte de este cerebro, ya sea la frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no? Alguna parte. Las imágenes que captan nuestra vista, por ejemplo, tienen que llegar al lóbulo occipital para que pueda recién el ser humano, ¿no? El sujeto, ver lo que está provocando esos estímulos frente a él, ¿no? Si yo quiero sentir el golpe que me han dado en el pie, por ejemplo, esa información del golpe en el pie tendría que llegar hasta el lóbulo parietal, ¿no? Para que yo pueda recién sentir ese golpe en el pie. Si no llega a este centro nervioso, el centro nervioso es todo el cerebro, saben que cada parte tiene una función, un propósito, la información tiene que llegar a alguna parte de ese cerebro. En este caso último que les dije, ¿no? Las imágenes que capta nuestro ojo, esa información tiene que llegar acá al lóbulo occipital para que recién podamos ver esas imágenes que han captado otros sentidos. ¿Ok? Entonces sigamos. Aquí tenemos los hemisferios. Bien, tenemos el hemisferio izquierdo, el derecho. El hemisferio izquierdo se caracteriza porque controla la mayoría de las funciones de la parte derecha, ¿sí, no? Y el derecho viceversa, ¿ya? Pero más que nada porque el izquierdo se considera el hemisferio más intelectual, el lógico, matemático. Cuando nuestra mente está trabajando en planear un futuro, por ejemplo, no resolver un problema matemático, recordar significados, todo lo que tiene que ver con el aspecto intelectual, ¿sí? Tiene que ver con el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, en cambio, tiene que ver con las funciones más sensoriales, ¿no? Sensitivas, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. Por ejemplo, se le llama el hemisferio artístico también porque tiene que ver con la sensibilidad. El arte tiene que ver con la belleza, y la belleza, el arte, tiene que ver con los sentidos. El artista que pinta, el escultor, pues, ¿no? Por ejemplo, el músico, todo eso tiene que ver con los sentidos. Bien, y por último tenemos la subcorteza cerebral, que también tiene una gran importancia. ¿Ya? Es lo que está en el medio, justo en el medio de todo el cerebro, cerca al tronco encefálico también, porque tiene mucho que ver con el tronco encefálico, o sea, con las funciones involuntarias. Va a estar ahí la subcorteza. Que hay tres partes acá, ¿no? El tálamo, que solamente es un centro de relevo, como si es un puente, ¿no? Que envía y reenvía información, ¿no? Del cerebro al cuerpo, del cuerpo al cerebro, ¿no? Es un puente que transporta la información, traslada la información. El hipotálamo se encarga de realizar la hemostasis corporal, regular nuestra temperatura, el hambre, la sed, ¿no? Todas aquellas funciones vitales también. Se encarga de regularlas el hipotálamo. Y el sistema límbico se encarga de controlar todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, las reacciones emocionales. Tenemos la amígdala, que se encarga de controlar la ira y el miedo, ¿no? Esas emociones tan fuertes, que se relaciona con el hipocampo. El hipocampo vendría a ser como un agente de memoria reciente. Y cada vez que tenemos un estímulo, vemos algo, percibimos algo en el ambiente, eso que estamos viendo, percibiendo, el hipocampo se encarga de registrarlo, ¿no? Y hacernos recordar sobre algunos eventos que hayamos tenido y que incentivan a que tengamos que estar alertas. Por ejemplo, cuando veo un perro y está ahí frente a mí en la esquina, viéndome y se avienta a correr sobre mí, pues obviamente ese hecho se registra en mi memoria, el hipocampo también lo registra y lo relaciona con los demás eventos, con lo cual hace que yo recuerde pues lo horrible que puede ser que un perro se acerque hacia ti de esa manera, pues no te puede provocar mucho dolor, sufrimiento. Eso hace pues que recordemos esos estímulos, y la amígdala, el hipocampo le envía la información a la amígdala y la amígdala se encarga de activar pues esa alarma, ¿no? Para que nuestro organismo tenga que activarse y así poder salir corriendo o poder prepararse para luchar, ¿no? Ese tipo de reacciones emocionales que son importantes y que las tiene que activar el sistema límbico. Todo lo que tiene que ver con las reacciones emocionales.
Bien muchachos, eso sería todo. Hasta luego.